Buenas tardes, hoy día 2 de abril del 2021. Queríamos hacerle una pregunta a Tito Martínez sobre cuál es la doctrina de la Iglesia del Padre y del Hijo con respecto a la venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la Iglesia. Con mucho gusto, hermano, voy a responderte a esa importante pregunta. Nosotros tenemos en la Iglesia del Padre y del Hijo, tenemos unos estatutos, las 7 doctrinas fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo, y en concreto la 7ª doctrina referente a la escatología, a la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Lo que creemos es lo siguiente, pongan atención a lo que voy a decir, para aclarar mucha confusión que existe respecto a lo que creemos los verdaderos cristianos bíblicos enoteístas y monólatras sobre este tema de la venida del Señor. Quiero aclarar que nosotros, los cristianos enoteístas y monólatras, porque creemos que solamente hay que adorar a un Dios, que es el Dios Padre, y creemos también que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, es el Dios de dioses, y también reconocemos la existencia de otros muchos dioses y señores en el cielo y la tierra. Por eso nos identificamos como cristianos bíblicos enoteístas monólatras. Eso es el enoteísmo. Y la monolatría porque adoramos a un solo Dios. Entonces, respecto a este punto tan importante de la escatología, la venida gloriosa del Señor, creemos lo siguiente, y esto lo pueden, yo les recomiendo que se bajen estos estatutos de las 7 doctrinas fundamentales de nuestra Iglesia, del Padre y del Hijo, se lo bajen de internet y lo lean. Y en concreto, el punto número 7, esta es nuestra creencia, pongan atención. El Señor Jesús dijo que Él regresará del cielo con gran poder y gloria. Así lo creemos nosotros, y además dijo que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto lo puede leer usted en Mateo capítulo 24, versos 29 al 30, ya lo dijo Él, bien claro, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes, sino después, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera. Luego dijo que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así es como enseñó Jesús que va a ser su venida. No antes de una tribulación, como enseña la inmensa mayoría de las mal llamadas iglesias evangélicas, sino inmediatamente después de la tribulación. En el Evangelio, ni en el Nuevo Testamento, ni en la Biblia, ni en ninguna parte se enseña una venida gloriosa de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. La Biblia nunca habla de 2 venidas gloriosas de Cristo, sino solamente de una, y que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en ese pasaje de Mateo capítulo 24. Y es entonces cuando su iglesia, es decir, sus escogidos, serán arrebatados, serán reunidos por los ángeles para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Lo pueden leer en el versículo 31, Mateo capítulo 24, verso 31, Jesús dijo que Él enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirán a sus escogidos. Y señores, cuando el Nuevo Testamento habla de los escogidos, siempre se refiere a los miembros de la Iglesia de Cristo. Aquí no está hablando de judíos por ninguna parte. Dijo que va a reunir a sus escogidos, y los escogidos de Jesús son sus discípulos, que pueden ser de origen judío o de origen gentil, y todos ellos son los que forman la Iglesia de Cristo. Los escogidos, los elegidos. Porque Jesús lo dijo a sus apóstoles: no os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo, refiriéndose a Judas Iscariote. Es decir, los escogidos siempre en el Nuevo Testamento se refiere a la Iglesia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo también en en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17? Que el Señor, los que hayan quedado hasta la venida del Señor, no precederán a los que durmieron, sino que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Observe que está hablando de la venida del Señor. Y seguidamente menciona el arrebatamiento de la iglesia. Pero que va a ocurrir a la venida del Señor. No 7 años antes de la venida del Señor a la tierra, como enseñan millones y millones de falsos evangelistas y falsos pastores. Pablo fue bien claro en ese pasaje famoso del arrebatamiento.
los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no 7 años antes de la venida del Señor. Por lo tanto, ahí lo tiene bien clarito, el arrebatamiento de la iglesia será cuando ocurra la venida gloriosa del Señor, una venida que va a suceder, como ya hemos visto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años, como desde hace unos 70 años, 80 años se enseña en las mal llamadas iglesias evangélicas. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá cuando Jesús venga, dicen ellos, de forma secreta, invisible, antes de una tribulación de 7 años, nosotros, la iglesia del Padre y del Hijo, creemos que es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Una gran tribulación de 7 años que no menciona la Biblia por ninguna parte. Es una doctrina que en realidad se comienza a enseñar a partir del año 1924, cuando se inaugura el famoso seminario teológico de Dallas, seminario evangélico, mal llamado evangélico, y ahí en Estados Unidos se comienza a esparcir esta doctrina de demonios de una futura tribulación de 7 años, que no la menciona jamás la Biblia por ninguna parte. Entonces es una auténtica doctrina de demonios, una patraña, y que Satanás lo introdujo en la iglesia sencillamente para que los cristianos no nos salvemos. Porque si no esperamos la venida del Señor, su segunda aparición, no seremos salvos. Les invito a ustedes a que lean en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar, fíjese bien, a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Si usted no espera la segunda aparición de Cristo, es decir, su venida gloriosa a la tierra, usted no será salvo, así de sencillo. Lo dice Hebreos, capítulo 9, versos 27 y 28. Nosotros, los cristianos verdaderos, enoteístas de la iglesia del Padre y del Hijo, es decir, los santos, así es como se les llama en el libro del Apocalipsis, y en general en el Nuevo Testamento, a los verdaderos cristianos, como ustedes saben, se les llama los santos, sufrirán en el futuro una gran tribulación, es decir, una gran persecución que va a durar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Esto lo puede ver usted en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 7, y también en el verso 10. Dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y ese gobierno de la bestia va a ser en un imperio de 10 reinos, lo dice el capítulo 17 del Apocalipsis, versos 12 al 14. Hará la guerra a los santos, es decir, a la iglesia de Cristo, y los va a vencer, los van a matar. Dice, si usted lee el versículo 10, Apocalipsis capítulo 13, verso 10, dice que unos santos estarán destinados a ser llevados en cautividad, es decir, serán llevados a cárceles, a campos de concentración, y otros estarán destinados a morir por la espada. Es decir, les cortarán la cabeza o los degollarán. Lo dice bien clarito Apocalipsis 13, verso 10. Y se lo vuelvo a repetir, el libro del Apocalipsis, cuando habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia. No hay tal cosa como santos en el Nuevo Testamento que no formen parte de la iglesia, no existe tal cosa. Todos, escuche bien, todos los santos mencionados en el libro del Apocalipsis forman la iglesia de Cristo, porque son los santos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros, los cristianos verdaderos de la iglesia del Padre y del Hijo, creemos que los santos de Dios, la iglesia, podremos conocer perfectamente la fecha de la futura venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Mire, el gobierno de la bestia va a durar 42 meses, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5. 42 meses son 3 años y medio literales. Y el Señor Jesús regresará del cielo para destruir este imperio de la bestia cuando se cumplan esos 42 meses. 3 años y medio después de comenzar ese reinado de la bestia, es cuando va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo. Lo puede leer usted, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versos 19 al 21. Por consiguiente, cuando comienza el gobierno de la bestia en ese imperio de reinos, podemos conocer perfectamente la fecha exacta de la venida gloriosa de Cristo. Si va a durar 42 meses, esa gran tribulación contra los santos de la iglesia, simplemente con sumar 42 meses al inicio de ese reinado de la bestia, podemos conocer perfectamente, por tanto, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Y yo sé que muchos
muchos mal llamados evangélicos, pues me van a citar, por ejemplo, las palabras de Jesús de Mateo capítulo 24, verso 36. Más del día y la hora nadie sabe, ni aun el Hijo, ni los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Fíjese bien usted que si de esas palabras de Jesús, ahí simplemente Jesús estaba hablando de ese momento. Más del día y la hora nadie sabe en tiempo presente. Solamente lo sabía el Padre Celestial, conocía el día y la hora, la fecha exacta de la venida gloriosa de Cristo. Pero el texto no dice por ninguna parte que no se podrá saber. No dijo Jesús, ni se sabrá. Dijo, más del día ni la hora nadie sabe en tiempo presente. Es decir, cuando Jesús estaba diciendo esas palabras. No dice por ninguna parte que no se podrá conocer en el futuro la fecha del regreso glorioso del Señor y del arrebatamiento de la Iglesia. Y respecto a las palabras de Jesús que también aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 7, cuando Jesús dijo a sus apóstoles, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor Jesús, fíjese bien, que se estaba refiriendo solamente a sus apóstoles, a los que estaban ahí en ese momento con Él. No os toca saber a vosotros, es decir, a sus apóstoles, a los que estaban con Él. No les tocaba a ellos saber los tiempos o las sazones para la futura restauración de Israel. Porque esa es la pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa restauración de Israel que se predice en decenas y decenas de pasajes en el Antiguo Testamento. Nosotros, los cristianos verdaderos de la Iglesia del Padre y del Hijo, creemos en la futura restauración de Israel. Bien, pues a ellos no les tocaba a los apóstoles conocer la fecha de esa futura restauración de Israel. Pero Jesús no dijo que no se podrá saber en el futuro. Estaba hablando solamente a los apóstoles de Jesús que en ese momento estaban con Él. Nosotros, los cristianos de la Iglesia del Padre y del Hijo, creemos que esa futura gran tribulación contra los santos de la Iglesia de Dios y de Cristo, y que durará 42 meses, no hay que confundirla, pongan ustedes mucha atención, no tenemos que confundirla con la futura ira de Dios, esa gran ira de Dios, la cual va a ser en el futuro derramada sobre los adoradores de la bestia. Serán los que van a sufrir esa terrible ira, especialmente cuando sea derramada la primera copa de la ira de Dios. Lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 16. Cuando sea derramada la primera copa, afectará a los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Y les saldrá una úlcera maligna y pestilente en la piel, y son los que van a recibir la ira de Dios. No confundamos la gran tribulación contra la Iglesia de Cristo con la ira de Dios contra los malvados. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquellos falsos pastores que dicen que la ira de Dios será la gran tribulación, eso es una espantosa mentira del diablo. La ira de Dios es muy diferente a la gran tribulación contra la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo evidentemente no sufrirá esa terrible ira de Dios por la sencilla razón de que no vamos a tener la marca de la bestia ni en la frente ni en la mano derecha. Y por lo tanto esa primera copa de la ira de Dios no va a afectar evidentemente a la Iglesia de Cristo, pero sí a todos aquellos que se dejen marcar en la frente y en la mano derecha durante el reinado de la bestia para poder comprar y vender. En Apocalipsis, por ejemplo, en capítulo 19, versos 19 al 21, ahí se describe esa gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces es cuando Jesús vendrá del cielo. Dice que la bestia será apresada juntamente con el falso profeta y serán arrojados vivos a un lago de fuego. Y seguidamente Jesús, el propio Jesús, con la espada, esa espada aguda que sale de su boca, con ese rayo mortal que sale de su boca, va a destruir totalmente a los ejércitos de la bestia, de esas 10 naciones aliadas a la bestia, los va a arrasar, los va a destruir. Esa será la terrible ira de Dios que va a caer sobre los malvados, los impíos, y que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con la gran tribulación. De esta manera, señores, pues terminará ese terrible gobierno de la bestia, de Satanás, la bestia y el falso profeta, en ese imperio de 10 reinos, y que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Nosotros creemos que cuando Jesús y sus santos glorificados desciendan a la tierra,
van a juzgar a los seres humanos que estén vivos aquí en la tierra. Dice el propio Jesús en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, que cuando Él venga en gloria, juntamente con sus ángeles, dice que se va a sentar en un trono resplandeciente, aquí en la tierra. Serán reunidas delante de Él todas las naciones, apartará las ovejas de los cabritos, las ovejas serán puestas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces, aquellos seres humanos misericordiosos que ayudaron a los verdaderos cristianos, que les dieron de comer, que tuvieron misericordia de ellos, que les dieron de beber, que les visitaron en las cárceles, etc., Jesús los va a recompensar con la vida eterna, en ese glorioso reino de Dios. Y los hermanos pequeños de Jesús, pues son los que pasaron por la tribulación, son los verdaderos cristianos que van a reinar con Él. Es lo que creemos nosotros. Nosotros, los cristianos enoteístas, monólatras, vemos claramente que hay una diferencia entre las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 24 y los hermanos pequeños de Jesús. Son dos grupos diferentes. No hemos de confundirlos con el mismo grupo, son dos grupos diferentes. Los hermanos pequeños de Jesús son los verdaderos cristianos y esas ovejas misericordiosas serán personas que van a ayudar, van a alimentar, van a proteger, van a ayudar a los verdaderos cristianos perseguidos durante ese tiempo del reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Y los cabritos serán los que, santurrones, hipócritas religiosos, que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, y Jesús les va a decir: apartad de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. Y ahí serán atormentados con fuego y azufre y destruidos totalmente, en cuerpo y alma. Ese es el destino que les espera para aquellas personas que pasen completamente del sufrimiento que van a experimentar los verdaderos cristianos atribulados durante el tiempo de esa gran tribulación, de esa gran persecución contra la Iglesia de Cristo. Nosotros creemos que Jesús, cuando regrese, pues va a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a comenzar el juicio de los muertos también, un juicio que va a durar 1000 años. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 11, verso 18, cuando Él venga y comience el gobierno mundial de Cristo. Dará inicio también, repito, al juicio de los muertos. Van a ser juzgados conforme a lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Y después de esos 1000 años, pues, van a resucitar, y aquellos que tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán salvos, y los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero de Cristo serán arrojados al lago de fuego. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y cuando esos 1000 años pues se cumplan, Satanás será soltado del abismo, y Dios va a probar de nuevo a la humanidad, soltando al diablo, el cual engañará a millones de personas y va a intentar derrocar ese gobierno mundial de Cristo con su iglesia. Ese gobierno mundial de 1000 años lo va a intentar derrocar al final del milenio. Y sencillamente lo que va a hacer Dios el Padre es poner a prueba una vez más a la humanidad. Y Dios utiliza a Satanás, al padre de la mentira, para ponernos a prueba. Y lo va a hacer también al final del milenio. Va a soltar al diablo del abismo, y el diablo pues va a hacer lo de siempre, lo único que sabe hacer, que es engañar, que es tentar, que es mentir. Por desgracia, millones de personas se van a unir a Satanás. Y dice el libro del Apocalipsis, señores, que descenderá fuego del cielo y los consumirá. De repente descenderá fuego del cielo y los arrasará, y el diablo será arrojado y totalmente destruido en el lago de fuego. Es cuando será el fin de Satanás. Esto lo puede ver usted en Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Los muertos que ya fueron juzgados durante ese periodo de 1000 años, pues volverán a vivir, dice el Apocalipsis, cuando se cumplan esos 1000 años, sencillamente para comparecer ante el tribunal de Dios y oír la sentencia o el veredicto, ya sea una sentencia de perdón o de condenación. Y aquellos que no tengan ese nombre suyo escrito en el libro de la vida, pues serán arrojados al lago de fuego, donde serán destruidos totalmente en cuerpo y alma. Así lo puede leer en Apocalipsis 25 y en los versos 11 al 15. Y después de esos 1000 años literales, esto es lo que creemos, la iglesia del Padre y del Hijo, la tierra será totalmente destruida por fuego. Y Dios hará entonces
un nuevo cielo y una nueva tierra donde morará la justicia. Él hará un nuevo mundo, una nueva tierra, una nueva atmósfera, es decir, va a hacer un nuevo planeta, lo va a renovar completamente, sobre el cual va a descender la capital del universo, que es la nueva Jerusalén celestial. Y el propio Dios Padre, dice el libro del Apocalipsis, va a descender a esa nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Y ya no existirá la muerte habrá sido destruida para siempre en el lago de fuego, y la muerte no será más. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 5. Y ya para terminar, solamente decir que si usted que está escuchando estas palabras y cree en ellas, cree en la revelación de Jesucristo, en el testimonio de Jesucristo que es el Apocalipsis, pues formará parte de la Iglesia del Padre y del Hijo, forma parte de la Iglesia de Dios y de Cristo. Y si persevera en esta verdadera doctrina hasta el final, entonces será salvo y alcanzará la vida eterna en el glorioso reino de Dios que vendrá a la tierra. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando se implantará en la tierra ese verdadero gobierno mundial, planetario de Cristo con su Iglesia, donde gobernará a las naciones con justicia y con rectitud, donde volverá esa edad de oro, que bueno, que al principio cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el paraíso y no existía el pecado, pues vivían en una pequeña edad de oro. Esa es la edad de oro que va a venir, pero a nivel planetario, a nivel mundial, durante este periodo de 1000 años aquí a la tierra, donde las naciones serán juzgadas y gobernadas por Jesús con vara de hierro, con justicia y con rectitud, y como consecuencia vendrá la verdadera paz mundial. Y después de esos 1000 años, como ya hemos visto, así lo creemos los cristianos bíblicos enoteístas, es cuando vendrá, Dios hará ese nuevo cielo y esa nueva tierra que se predice en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. De modo que, si usted cree en este testimonio de Jesucristo, usted será salvo. Y si persevera hasta el final en esta verdadera doctrina, alcanzará esa vida eterna en este glorioso reino de Dios que vendrá en el futuro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos aquellos que crean en esta verdadera doctrina.